Continuamos con Tiene la Palabra, diputado. En esta parte nos acompaña el diputado Juan Guaidó, diputado del Estado Vargas, también miembro de la Comisión de Política Interior y dirigente de Voluntad Popular. Muchas gracias por estar aquí, diputado Juan Guaidó. Yo le pido que me confirme o me explique esta historia. Me decían a mí que hasta el viernes al mediodía, viernes 28, Voluntad Popular estaba dispuesto a ir al diálogo, pero de repente en la tarde cambió de posición y eso generó, pues bueno, toda una confusión dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué pasó en esas horas para que Voluntad Popular cambiara su posición y decidió al final no acudir al diálogo que inició el domingo 30? Sí, te cuento primero cómo estamos viendo nosotros el proceso de diálogo en Voluntad Popular, como parte de un proceso, que se viene viviendo en el país para dar una oportunidad a la mediación, en este caso al Vaticano. Sabemos desde Voluntad Popular, además lo sabemos muy bien, que son pocos los productos que han derivado de un diálogo en pasadas situaciones, como por ejemplo en el 2014. Por ejemplo, para una muestra reciente. Aún así, la unidad, el Vaticano, están proclives a buscar una solución, unas alternativas por esa vía. En este momento, el que esté el Vaticano en Venezuela es producto de la petición, precisamente, de la unidad. La postura de Voluntad Popular siempre ha sido la misma. O sea, que deben haber unas condiciones mínimas para establecer un proceso real de diálogo. ¿Qué significa el diálogo? Que genere resultados de cara al pueblo de Venezuela. ¿Cuáles son esas condiciones, entonces? Nosotros hablamos, por ejemplo, de la apertura del canal humanitario. Por ejemplo, hablamos de la liberación de presos políticos, que por eso se están produciendo en las últimas horas. Hablamos también, por supuesto, de retomar la ruta electoral. Hoy el derecho al voto, el derecho a elegir en Venezuela está secuestrado. Y eso lo sabemos, el referéndum revocatorio, las elecciones regionales. Entonces, para que haya muestras claras en este proceso, nosotros debemos estar viendo resultados muy pronto. Como no se dan estas condiciones, no fue que cambiamos de postura, sino que no había condiciones reales en este momento aún para Voluntad Popular, que ha sido víctima de una feroz represión. Leopoldo López sigue no solamente preso, sino aislado desde el viernes hasta que estamos hablando nosotros, y muchos otros elementos para nosotros avanzar. Aún así, creemos como vehículo importante en la unidad. Y por eso no hemos salido a atacar este proceso, sino dimos la buena pro a los que están dispuestos a sentarse para avanzar en ese proceso. Ahora, esas condiciones que exige Voluntad Popular no serían más bien parte de la misma negociación, es decir, no pedirlas antes, sino sentarnos. Eso es una buena pregunta, y buscar porque una cosa son las condiciones para dialogar, otras son los objetivos del diálogo. Y creo que es muy buena además la pregunta y la precisión. Condiciones en este momento para sentarse con un régimen como el de Nicolás Maduro Moro, que está convertido hoy en una dictadura clásica, pudiéramos decirlo, cuando se secuestran la última careta que le quedaba, que era el derecho al voto, de unas condiciones mínimas de credibilidad en este proceso. Porque ¿qué está buscando el gobierno en definitiva? Ganar tiempo, generar una falsa estabilidad que no están dando porque no resuelven los problemas de los venezolanos, como el de la inseguridad, como el del alimento, como el de la medicina, entre otros, y además tratar de dividir a la unidad, ¿no? En este proceso de quiénes son más radicales que otros. No, aquí no hay más radicales que otros. Y todos somos en todos sentidos radicales en rescatar los derechos y las libertades de los venezolanos. Entonces, como no vamos a caer tampoco en esa diatriba que nos pretende poner el régimen, por eso damos la buena pro a la unidad que decidió asistir a este proceso. Entonces, para ir redondeando, vemos esto como una parte del proceso. La otra parte del proceso fundamental es la presión ciudadana, la calle, que hemos llamado nosotros la protesta cívica, y la presión institucional. Entonces aquí tenemos el juicio político de Nicolás Maduro, que hoy en estos días se difiere en la Asamblea Nacional, la presión de calle que tenemos y vamos a mantener, y los puentes, el diálogo, generar una transición democrática y pacífica que genere gobernabilidad para poder resolver los problemas en definitiva de la gente. Ahora, diputado, usted decía, vamos a mantener la presión, pero más bien uno ve que no ha sido tal esa movilización. Por ejemplo, aquí se eliminó prácticamente la opción del revocatorio y ahora se habla, bueno, elecciones generales o elecciones anticipadas. Pero uno no ha visto que ese reclamo que se da en los medios de comunicación, en la Cámara, en el Parlamento, se refleje o se exprese en la calle, sino de manera muy esporádica con alguna marcha, pero no hay una continuidad en esa protesta. Bueno, yo creo que esta es la parte clave. Yo creo que tú has dado nuevamente en el clavo. Las protestas no deben ser esporádicas, deben ser con contenido y objetivos. O sea, uno cuando se manifiesta, uno cuando protesta con un fin. Cuando lo hacen, por ejemplo, los trabajadores, es por la convención colectiva. Entonces paran la empresa, se apuestan en frente de las empresas. Cuando lo hace el transporte subir el pasaje, paran las unidades, hora cero, mejores condiciones por la inseguridad. Entonces, todos tienen su objetivo. ¿Cuál es la protesta hoy legítima del pueblo de Venezuela? Es rescatar el orden constitucional que se traduce en el derecho al voto, que bien puede ser el revocatorio en el 2016, todavía hay tiempo, por cierto, en 30, 40 días montar una elección, establecer un cronograma
electoral, que puede ser unas elecciones generales. Eso puede ser una salida, una válvula de escape al problema político que tiene Venezuela, el respeto a la Asamblea Nacional, que se debe traducir en cosas inmediatas, en respetar, por ejemplo, el comité de postulaciones del CNE, el comité de postulaciones judiciales, entre otras. Entonces, cuando protestamos, y todo esto, por cierto, es la traducción de toda la gran demanda social que existe hoy en Venezuela. Cuando digo demanda social, no solamente de vivienda, de transporte, de seguridad, de comida, de medicina, de soñar, de aspirar en este país, de aspirar a crecer profesionalmente, a hacer mejores cursos laborales, a que mi hijo vaya a la universidad. Entonces hay en este momento una especie de secuestro de todo el país. O sea, y que por cierto se han manejado a los presos políticos hoy. Entonces como fichas de negociación. Si algo queda claro, dado este proceso de diálogo y negociación, es la existencia de presos políticos. O sea, a los que liberaron, no saben ni siquiera si tienen régimen de presentación, cuál es la boleta de excarcelación. O sea, queda aún más obvio para el mundo y para todos estos que estamos viendo este proceso, el carácter de secuestrados.